Buenos días. A nombre de la ABPMP Perú Chapter, les damos la bienvenida, agradeciendo su participación a este webinar. Bien, el día de hoy tenemos a Augusto Miyagi como nuestro ponente para disertar el 7º capítulo del PPM-CBOK, el cual se titula Transformación de Procesos. Sobre Augusto les voy a narrar un poco. Augusto es el certificado internacional en BPM, CBPP, por la ABPMP Internacional, certificado en procesos de la OMG o CEP2, Fundamental Scrum, certificado en Agile Scrum también por Exim, egresado del programa de alta especialización de procesos en SAM, ingeniero empresarial industrial de Lucil. Y bueno, él tiene experiencia internacional en Japón, México, Perú, Brasil y varios otros países más, conferencista internacional y nacional. Bien, las preguntas al final de la disertación las hacen por favor por interno, desde el chat, para después dárselas a gusto, pronunciárselas. Bien, los dejo con él. Les doy pase. A gusto. Bienvenido. Ok, gracias Jorge, buenos días con todos. Primero, gracias por participar en este webinar. Disculpen que tuvimos unos cambios la semana, íbamos a hacer el webinar la semana pasada, pero por unos motivos, fuerza mayor, se tuvo que pasar para esta semana. Ok, hoy les voy a hablar acerca del capítulo 7 del BPM-CBOK, que es Transformación de Procesos. Espero que ¿Qué pasó? Espero que el tiempo me dé porque traté de consolidar lo que podía el capítulo en estos 8 puntos. Antes que nada, quisiera hacer un disclaimer. Todo lo que vamos a hablar hoy está basado en el BPM-CBOK 3.0 en la versión en portugués. Muchas de las presentaciones que tengo, muchas de las láminas que tengo, las he sacado del curso que hice con Progeler, con Mauricio Bittencourt en el 2015, y también del material del bootcamp, que también hice en el 2015 en Sao Paulo. Entonces, avancemos. Introducción. Digamos que la transformación puede darse de dos formas. Una que es incremental, paso a paso, como es puede ser el tema de Kaizen, digamos, que es cambiar poco a poco cada cierto tiempo. Y luego tenemos cambios ya disruptivos, ¿no? O sea, algo que dejamos de hacer una cosa y hacemos lo mismo, pero completamente diferente, con otro proceso totalmente diferente. Ambas son procesos de transformación. Lo importante de la transformación es que tenemos que encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Es muy importante esta visión de extrapolar, ¿no? Siempre yo trabajé mucho en Japón, se trataba de traer muchas cosas de la naturaleza. O sea, uno ve no solamente la naturaleza, de otras empresas, ¿no? Ven cosas que funcionan en otro sitio y las tratas de adaptar a tu situación o a tu empresa. Ahora, cuando traes, digamos, mejores prácticas de otras empresas o de otras industrias, hay que tener mucho cuidado de que eso se pueda adaptar a tu organización. Muchas veces nos sucede que traemos mejores prácticas, digamos, de empresas europeas o empresas asiáticas, ¿no? O americanas, y nos damos cuenta que lamentablemente no pueden aplicar en el Perú por muchos motivos, ¿no? En nuestras organizaciones los entornos no son iguales, los impuestos, los temas legales no son iguales, entonces hay que tener cuidado cuando extrapolamos. Y lo otro que es muy importante es que cuando queramos hacer transformación, tengamos metas realistas, ¿no? No nos vayamos al extremo de la noche a la mañana querer hacer un just in time. Les comento yo que cuando trabajaba en México, teníamos un just in time de 2 días para todos los materiales. Y hacer un just in time de 2 días ya es bastante estresante para toda la empresa. Y la empresa de gerencia quiso pasar de 2 días a 1 día. El proyecto no funcionó, tuvimos que regresar nuevamente el de 2 días. Entonces, es importante transformar, sí, pero también hay que tener metas realistas, ¿no?
No podemos forzar a una organización a cambiar de la noche a la mañana. Esta es la definición del BPMS Book de lo que es transformación de procesos. Se lo voy a leer. Esto es importante para los que quieran certificarse. Transformación de procesos es más amplio que mejoría de procesos o de flujos de trabajo en áreas funcionales. Estamos hablando de rediseño, reingeniería, cambio de paradigmas, siempre con una visión punta a punta del trabajo, ¿no? Y la manera como este opera o puede ser modificado. Es muy importante. Aquí estamos hablando de que la transformación de procesos incluye muchas cosas, no solamente es cambiar el proceso en el área, tenemos que ver todo lo que está colateral a la transformación. ¿Cómo vamos a hacer una transformación? ¿Cómo hacer la visión? ¿Qué queremos hacer? Lo básico. Tiene que ser una visión clara y específica. O sea, tenemos que saber exactamente hacia dónde queremos ir. La visión tiene que estar orientada en el aumento, en el foco del cliente. O sea, como siempre le decimos, en el BPM lo que trabajamos siempre es el foco del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita para hacer mejor o tener un mejor servicio? Y obviamente tenemos que tener una estructura organizacional que soporte este cambio. Las personas tienen que serán impactadas, van a necesitar entender el porqué del cambio. O sea, tenemos que esperar a que las personas asimilen los cambios también. Y aquí es muy importante, esto siempre lo menciono cuando hablamos inclusive de modelamiento o de análisis, una definición común de términos, ¿no? Es muy importante eso porque cuando luego empezamos a hacer la transformación, muchas veces, digamos que colocamos un indicador de éxito que no sea numérico o la forma de calcular no sea aceptada por todos. La clásica es, ya más o menos vamos a lograr esto. Más o menos, ¿qué cosa es? 5 unidades, 10 unidades, 20 unidades. Entonces tenemos que tener muy claro la definición de término. La visión de la iniciativa de transformación tiene que tener claramente estos 4 puntos, ¿no? El objetivo para qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo vamos a ser medidos en el éxito, y luego en el tiempo, cómo vamos a sustentar, ¿no? Cómo vamos a validar que la transformación se sigue dando. El BPMS Book es bastante, digamos, político con este tema, ¿no? Estamos hablando de considerar hacer más con lo mismo, ¿no? Que es mejor hacer más con menos. ¿Por qué? Porque la idea no es reducir personal. Cuando se reduce personal en una transformación, muchas veces hay costos que no se ven, ¿no? Uno dice, ok, saco 5 personas, pero luego esas 5 personas llevan un conocimiento de la empresa que finalmente se pierden. Y luego cuando estemos creciendo, ese conocimiento se traduce en entrenamiento a personas nuevas que no conocen la empresa y esas cosas. Y aquí les coloco esta ecuación que yo siempre coloco siempre. Lo mejor es hacer más cosas con igual cantidad de gente. La segunda es hacer igual cantidad de productos o servicios con menos gente. Y ya digamos que lo máximo es hacer más productos o servicios con menos gente. Aquí lo ideal es que si hacemos esto de más con menos, los que están reduciendo tienen que pasar a otra área de la empresa para generar más. O sea, lo ideal siempre es hacer esto, más con igual. Estas son 2 frases que me gustan mucho en el BPMS Book. Las ideas no son creadas, son descubiertas, son extrapoladas de la naturaleza. Muchas de las cosas de mejoría, de transformación que uno ve en las empresas, por lo menos las que me ha tocado a mí ver en Japón,
son ideas que son descubiertas o son analizadas en la naturaleza o de otros sitios y son traídas a la empresa. O sea, no es que las ideas son creadas, no es que todo uno lo está creando, son ideas descubiertas. O sea, uno ve un buen proceso, ve algo, una muy buena práctica y la incorpora a su empresa. Y lo segundo, esta frase también, tener en mente que las iniciativas de mejora de procesos, que no debería mejorarse aquello que no debería existir. Y esto tendremos muchos ejemplos, digamos, en todos los sitios, ¿no? En todas las áreas públicas o privadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo mejorar el trámite documentario usando papel físico. O sea, papel bond, sello, firma, ¿no? Ese tipo de cosas ya no deberían existir, ¿no? O sea, no deberíamos mejorar un proceso que ya debería estar digitalizado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando hagamos transformación, veamos qué cosa va a ser, qué cosa puede ser digitalizable en el futuro o qué cosa puede ser, digamos, eliminada en el futuro para no perder tiempo en transformar ese proceso de alguna forma, ¿no? Tener en mente que las iniciativas de mejoría de procesos que no deberían mejorarse aquello que no debería existir. El papel, por ejemplo, es algo que no deberíamos, por lo menos en la administración pública, deberíamos pensar seriamente en cómo hacemos para eliminar la cantidad de papeles y ser mucho más ágiles. El tercer punto es compromiso de la gerencia. Y aquí sí es muy importante. La alta gerencia, la dirección de la empresa, tiene que tener en cuenta que una transformación de procesos exige compromiso a largo plazo, tiempo, recursos, apoyo. Tiene que darle a un patrocinador, ¿no?, toda la autoridad para que pueda resolver todos los problemas internos, ¿no?, que van a ocasionarse a partir de una transformación. Yo recuerdo mucho que cuando trabajaba en Sumitomo, cuando se quería hacer algo, digamos, alguna transformación, se quería hacer un cambio, yo recuerdo que el primero que estaba en la fila era el presidente, digamos que allá trabajaban con el tema de presidente. El presidente de la empresa era el primero que se comprometía a hacer las cosas. Solamente por un ejemplo, cuando, no es una transformación, pero digamos, es una actitud, ¿no? Cuando comenzamos a ver, tuvimos problemas de que las personas llegaban tarde a la empresa, la alta gerencia definió digamos, unas cuantas pautas, unas cuantas normas. Una de las normas era que los gerentes y los jefes tenían que llegar media hora antes de la hora de entrada. Entonces, el primero que llegaba a la empresa, en todo ese tiempo, siempre fue presidente de la empresa. Él llegaba, nosotros entrábamos 7 de la mañana, él entraba a 6:30 de la mañana, estaba parado en la puerta, recibiendo a todas las personas en la empresa. Entonces, aquí él tenía un compromiso con todo lo que estaba haciendo. De igual forma, cuando tenemos un compromiso de transformación, la alta gerencia tiene que estar comprometida. Si no está comprometida la alta gerencia, como siempre digo, no va a funcionar ningún proceso de transformación, ningún cambio, ¿no?, ninguna mejora de proceso. Tenemos que tener el liderazgo ejecutivo, los mandos medios, ¿no?, nos tienen que ayudar, tienen que estar comprometidos activamente, nos tienen que ayudar a remover todos los obstáculos que hay y tienen que crear un ambiente para el éxito. Esto es súper importante, tienen que crear la confianza para que las personas puedan comunicarse y ayudar al proceso de transformación. Y luego ya tenemos el tema de los gestores funcionales, las áreas funcionales. Necesitamos también la aceptación de ellos, el apoyo de ellos. Tenemos que dejarle en claro que la transformación no significa que sus áreas hayan fracasado, ¿no? Muchas veces las personas en las áreas funcionales creen que cuando se transforma algo, creen que están haciéndolo mal. No, quizás no es que lo estén haciendo mal. Lo que sucede es que el entorno ha cambiado y ya las formas como estaban trabajando ya no son las adecuadas. No es que su
digamos, su forma de trabajo estaba mal. Estuvo bien en su tiempo, pero dadas las circunstancias actuales ya no. Entonces es muy importante eso para que haya un sentimiento, ¿no?, de apoyo al cambio. Y aquí tenemos que generar, así como hace un momento les hablaba de ambiente para el éxito, tenemos que considerar escenarios win-win, ¿no? O sea, que todos sientan una mejora al momento de transformar la organización, para que todos estén comprometidos. Hay que tener cuidado cuando las personas no están a favor, ¿no? Y esto es muy sencillo porque es, como siempre digo, es fácil destruir que construir, es más fácil destruir que construir. Y las personas son muy imaginativas cuando quieren destruir algo. O sea, hay que tener mucho cuidado con aquellos que fingen apoyar la transformación. Gerenciamiento del cambio o gestión del cambio, ¿no? Lo que pasa es que lo estoy traduciendo del segundo en portugués, que es gestión del cambio, gerenciamiento del cambio. Esta frase me gusta mucho, la escuché en un webinar en Brasil, que definían, ¿no?, a las empresas como un grupo de personas pequeño que gestiona a otro grupo de personas más grande para entregar algo a otro grupo de personas mucho más grande que es el mercado. Entonces, si vemos aquí el común denominador en todo son personas, entonces el gerenciamiento del cambio, la gestión del cambio es muy importante para cualquier proceso de transformación. El gerenciamiento del cambio es clave para maximizar los negocios, beneficios del negocio y los clientes, y transformar el negocio en una velocidad para poderse adaptar. En la gestión del cambio es súper importante que incluyamos personas de diferentes grupos. Esto siempre los comento, inclusive cuando hablamos de levantamiento de procesos, modelamiento de procesos, análisis de procesos. Y esto es algo que lamentablemente, por lo menos en Latinoamérica, no se hace. Esto en Japón, por lo menos, es algo que no se discute, es un principio, ¿no? O sea, siempre cuando vamos a hacer algo, tenemos que escuchar a todas las personas de diferentes áreas para que haya esta colaboración abierta. Si no escuchamos a todos, es posible que estemos tomando una decisión errada en la transformación. Y luego esto de aquí, de escuchar a la gente en el Gemba. Tenemos que escuchar a las personas que trabajan en la operación. Yo recuerdo mucho cuando estuve trabajando en Sumitomo y vino seguramente el segundo de Sumitomo a nivel mundial en calidad, y él se tomaba el tiempo siempre de ir a las plantas y hablar con los obreros. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba con él acompañándolo, y él me dijo en ese momento, siempre anda alguien, escucha a la gente. Si no escuchas a la gente, vas a tener problemas. Es más, la gente te va a decir cuáles son, ¿no?, la forma de solucionar los problemas. Entonces, en gestión del cambio, tenemos que escuchar a la gente. Esta es la definición de gerenciamiento del cambio. Gerenciamiento del cambio es un proceso iterativo que utiliza un conjunto de técnicas para auxiliar a una organización y sus colaboradores en la transición de un estado actual, un ASIS, a un futuro sustentable, un to be. ¿Qué cosa hace BPM con la gestión del cambio? BPM, gestión por procesos, ayuda a la gestión del cambio ¿en qué? En que nos permite tener una visión holística de toda la organización. Con eso estamos reduciendo riesgos, vemos toda la organización cómo funciona. Ahora, en el momento actual, que tenemos tanta información, hablar de gestión por procesos, sin tener un BPMS, una herramienta BPMS que nos ayude a automatizar los procesos, yo creo que está fuera de la realidad. Un BPMS nos ayuda a hacer implementaciones rápidas de diseño de procesos. Podemos reducir riesgos simulando cómo será el estado to be.
¿no? Inclusive, al ser una herramienta que está hecha para hacer círculos de mejora continua y cambios iterativos, nos ayuda a que esta gestión del cambio sea mucho más segura. Entonces, BPM, digamos que es muy importante para lo que es la gestión del cambio. Es una frase muy interesante del BPM Shutdown: las personas odian y aman los cambios. Odian porque las obligan a aprender y aman porque les permiten aprender. Exactamente, las personas normalmente son reacias al cambio al inicio, pero luego, cuando ya asumen el cambio, ya mejoran, ya ven que es bueno lo que ha pasado. Cuando hablamos de, digamos, de nuevas formas, nuevas creencias, ¿no? La propuesta de transformación tiene que ser verdadera, o sea, no podemos sustentar en el tiempo un proceso de transformación basado en una mentira. Es muy importante, tiene que ser real, tiene que ser sincera la propuesta, tiene que tener bases ciertas. No es sustentable en el tiempo una mentira. El vamos, si se puede, esto de pedir a la gente que camiseta, trabajemos, que sí logramos transformación, no es cierto, eso no alcanza. Tenemos que dar a las personas las herramientas necesarias para que puedan lograr la transformación. Y eso lo vimos en algún momento en la jornada del colaborador. No es solamente decirle, vamos, sí se puede, sino darle las herramientas para que puedan hacer su trabajo. Si no le damos las herramientas, y solamente con hacer barra no se va a dar, no se va a poder realizar una transformación. Tenemos que darle tiempo a las personas para que vayan asimilando la transformación y asimilen la información que le estamos dando y sea aceptada finalmente. Tenemos que involucrar a las partes interesadas. Cualquier grupo de personas que esté impactada por la transformación tiene que estar involucrada. Y lo mejor que se puede hacer es involucrar a las personas desde el inicio. Aquí le he puesto, a propósito, 2 veces quick win. Tenemos que hacer quick wins para que la gente sienta que lo que está transformando es bueno. Pero le pongo quick win para que vean que siempre desde el inicio, digamos, desde el inicio de la transformación, tienen que estar las personas involucradas para que sientan los beneficios y se sientan partícipes. Si las personas no se sienten partícipes de la transformación, no van a cooperar. Y obviamente, si las personas interesadas, los stakeholders, no están a favor de la transformación, lo más probable es que la transformación falle. Aquí es muy importante ver que cuando hablamos de que haya resistencia al cambio de las partes interesadas, de los stakeholders, no siempre es malo, ¿no? Hay que analizar bien por qué las razones de la resistencia. Puede ser que le estemos cambiando, por un decir, el sistema de medición de resultados de desempeño y por lo tanto de recompensa. Entonces, yo puedo transformar la empresa, pero de repente el cambio está haciendo que una persona vea perjudicados sus ingresos o sea perjudicado su desempeño. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Lo otro es que quizás al hacer la transformación vamos a encontrar un gap de conocimiento. O sea, las personas que están haciendo las tareas no tienen la capacidad necesaria o las habilidades necesarias para hacer el trabajo que se les está pidiendo en la transformación. Cuando hablamos de BPM, peor aún porque es algo nuevo para muchas organizaciones actualmente. Entonces, cuando sucede eso, lo que tenemos que ver es cómo hacemos una capacitación para que las personas puedan superar ese gap. El plan de comunicación para un proceso de transformación es importantísimo. Esto sí lo quise colocar completo porque son varios puntos que se indican para tener un plan de comunicación con la gente cuando estamos haciendo un proyecto de transformación.
¿no? ¿Por qué estamos haciendo? Eso es como un checklist. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué ahora? ¿Cómo eso se encaja en la directrices, visión de la corporación? Estamos cambiando nuestra visión estratégica, nuestra estrategia corporativa. Mi función va a ser modificada, mis responsabilidades serán diferentes. ¿Nos van a capacitar? ¿Quién me apoya si yo tengo algún problema? ¿Mi estructura de bonificación va a cambiar? ¿Seremos evaluados luego de la transformación? Todo esto de aquí lo debemos tener, digamos, como un checklist listo para poder responder ante los stakeholders, de los involucrados, ¿no? Porque esas preguntas van a nacer. Quizás aquí hayan más preguntas que se me están pasando, pero estas son las preguntas que rescato del PPMS Book. Pues estas de aquí por lo menos deberíamos tenerlas como que bastante entrenadas, ¿no? Antes de hacer una transformación, para cuando llegue el momento en que las personas nos pregunten, tengamos las respuestas. Y estas de aquí tienen que ser también distribuidas entre todos los responsables de la transformación, para que todas tengan un solo discurso. O sea, hablamos hace un momento de estandarizar, ¿no? De tener términos comunes. Entonces no puede ser que una persona de la alta gerencia diga, estamos haciendo esto ahora porque el mercado cambió, y el otro diga que estamos haciendo esto por mejorar la productividad. O sea, todos tienen que decir lo mismo. Y esto sí es bien importante. Van a haber preguntas y siempre hay que tener la misma respuesta. En resumen, una gestión del cambio debe tener, ¿no?, brindar beneficios tangibles a las personas, que hablamos del win-win. Tiene que ser compartida y convincente. O sea, tenemos que involucrar a las personas en lo que va a pasar, en los beneficios que va a tener la transformación después, ¿no? Los patrocinadores y los líderes comprometidos. Tenemos que promover la participación de los interesados desde el inicio. Desde el inicio es lo mejor. O sea, que estén siempre cooperando, que estén siempre interactuando y que sean partícipes de los pequeños logros también. O sea, que vean que cada cosa que hacen se refleja en un logro en el proyecto. Esto genera el sentido de propiedad y de esa forma pueden saber cómo van a ser evaluados, garantizar una comunicación siempre. Y esto es también muy importante. Una vez que logramos el cambio, tenemos que hacer un acompañamiento. Preparando la transformación. Para hacer un proyecto de As is to Be, siempre digo que las cosas se hacen dos veces. Primero lo hacen una a la cabeza, o sea, lo estás pensando, lo estás imaginando, y luego lo pasas a la realidad. Eso vale para cualquier proyecto de transformación, ¿no? Primero tienes que pensar y luego ya lo vas a ver en la realidad. Pero la organización inicialmente tiene que conocer cómo está trabajando, cómo es su ASIS, cómo está ahora, cuál es su línea base, y a partir de su línea base hacia dónde quiere ir. Luego vamos a tener los gestores funcionales, la gente que está trabajando en las áreas funcionales tiene que saber lo que va a pasar en el to-be, cómo va a ser en el to-be, y cómo pueden adaptarse. Muy importante, y aquí viene el tema holístico también, el causa-efecto. A veces no nos damos cuenta, pero lo que modificamos en un área puede ser que impacte negativamente en otra área. Lo que puede suceder es que en la suma total de todo el proceso, o sea, digamos, tomando en cuenta trabajos, digamos, un aumento de trabajo, una disminución de trabajo, un aumento de costos, una disminución de costos, lo ideal es que después de la transformación haya un valor cuantitativo, cualitativo, que sea expresado en una unidad. Entonces, digamos que mi proceso actualmente me cuesta 50 horas hombre, un proceso X. Luego de la transformación me va a costar 30 horas hombre, o sea, estoy reduciendo 20 horas hombre, pero puede ser que un área que antes trabajaba ahora va a trabajar 3 horas. Entonces es muy importante eso. Entonces, esas áreas tienen que estar, digamos, convencidas de que eso es bueno y tendrán que hacer concesiones, ¿no? Si antes trabajaban una, van a trabajar 3. Pero el resultado va a ser que
ese proceso que antes costaba 50 horas hombres a la organización, ahora cuesten solamente 30. Entonces, eso también nos da pie a que la organización pueda, de alguna forma, bonificar a todos los participantes del proceso por ese logro obtenido. O sea, han reducido 20 horas hombres. Entonces, quiere decir que se puede dar una cierta bonificación, ¿no? Es muy importante eso de aquí, la causa-efecto y la visión holística, ¿no? de todo el proceso. O sea, no es, digamos, que tenemos que concientizar a las áreas de que algunas pueden hacer algún trabajo, otras de repente pasan de hacer 20 horas de trabajo a hacer solamente 5 o 10, entonces digamos que van a ser beneficiadas de alguna forma, pero esas 10 horas o 15 horas de ahorro de esa área deberíamos inmediatamente colocarlas en otro proceso para poder hacer eso que mencionamos hace un momento, más con igual, o sea, hacer más productos, generar más valor con la misma cantidad de gente. Cuando hablamos de pensar fuera de la caja, también lo mencionamos al inicio, que lo que hacemos hoy quizás sea innecesario mañana, ¿no? O sea, no podemos dejar de hacer cosas, o sea, hay cosas que van a quedar obsoletas en el tiempo. Siempre tenemos que estar observando el entorno, hay que cuestionar todo. O sea, no podemos estar pensando que el mundo no va a cambiar. El mundo va a cambiar. Pues tenemos que desafiar constantemente a las personas para que estén pensando fuera de la caja. Y tenemos que ver esto de la transformación como un ciclo constante. Hay una frase que me gusta mucho que mencionaba Mauricio en Proyer, Mauricio Betancourt, que decía, no transformarse es morir lentamente. Me parece muy fuerte la frase, pero muy interesante. O sea, si no estamos transformando, si no estamos cambiando, quizás estemos muriendo lentamente, ¿no? En un momento va a pasar algo y nos va a dejar fuera del mercado o nos va a dejar fuera del entorno. Ahora, aquí es para la gente que se está todo el tiempo pensando fuera de la caja, es interesante pensar fuera de la caja todo el tiempo. Pero como lo mencionamos al inicio, yo puedo pensar fuera de la caja todo el tiempo, pero tengo que ser realista con mi realidad, o sea, valga la redundancia. Tengo que saber cuáles son mis realidades. Tengo restricciones financieras, tengo tecnología, información obsoleta, quizás tengo un legacy ahí que no puedo mover, que es el core del negocio, tengo temas legales. En verdad los temas legales son cosas que para mí, digamos, son, digamos que abolidas o negadas cuando la naturaleza hace su trabajo. Pero en fin, en algunas organizaciones sí tenemos temas legales que digamos, que nos dificultan hacer ciertas cosas. Entonces, si bien es cierto, cuando estamos todo el tiempo pensando fuera de la caja, es bonito, por ejemplo, no me gusta hablar de este tema, pero es bonito decir, ya, vamos a repartir dinero entre todos, ¿no? Vamos a darle un bono a todos los peruanos, cuando no tenemos registrados, o sea, tenemos registrados solamente al 30% de la población. Entonces, ¿cómo decimos todos si solamente tenemos registrados al 30%? Es imposible, tenemos restricciones. Entonces, pensar fuera de la caja es bonito. O sea, yo puedo pensar en el mundo ideal, en las cosas perfectas, pero me tengo que adecuar a mi realidad. No, algo más, mucho más, digamos que aterrizable sería las fábricas que nosotros manejábamos en Sumitomo. Tenemos fábricas en China y fábricas en México. Entonces, el tema del transporte, era imposible pensar que una planta china tenga el mismo tiempo de entrega que una fábrica mexicana. Una fábrica mexicana entregaba su producción al ensamblador en Canadá en 24 o 48 horas, 2 días. En cambio, la planta china tenía que entregar el producto en 45 días. O sea, yo puedo pensar muchas cosas fuera de la caja, puedo pensar que se pueden hacer cosas más rápidas, sí, pero traer una mercadería de China hasta Canadá me demora 45 días. Entonces, pensar fuera de la caja también es bueno, pero también hay que estar muy alineado a la realidad, y esas son las restricciones que tenemos. Conduciendo a la transformación, esto siempre lo repetimos, ¿no? O sea, es un mantra casi, foco en el cliente, foco en el cliente, foco en el cliente.
Cuando hacemos una transformación, tiene que estar orientado al cliente. Y aquí están los dos ejemplos. Una visión orientada al producto o servicio es un negocio construido de adentro hacia afuera, ¿no? Yo tengo un producto y busco al cliente que me lo compre. Y ahí estamos hablando de organizaciones funcionales y donde se dan los efectos silo. Y lo que estamos buscando ahí siempre es la eficiencia, ¿no? O sea, cómo hacer más cosas con menos. Y lo que tiene que hacer la transformación siempre es buscar la orientación al cliente. El negocio construido de fuera hacia adentro, outside in. Y siempre no es lo que nosotros le vamos a vender al cliente, sino lo que el cliente quiere de nosotros. Y nosotros tenemos que ver cómo ofrecerles. Tenemos que escuchar mucho al cliente. Tenemos que hacer jornada del cliente, o lo que dicen, ¿no? Ahí journey map, design thinking, ¿no? Que estamos todo el tiempo viendo cómo el proceso, en qué parte del proceso, si es un servicio, el cliente interactúa con el proceso, para que de esa forma sea mucho mejor para el cliente. Entonces, en este caso, el cliente está pidiendo los productos, ¿no? Y tenemos una meta compartida, tenemos una meta transversal a la organización, y ahí cuando hablamos de eso estamos hablando de eficacia. Primero es la eficacia siempre y luego la eficiencia. Tenemos que lograr el objetivo primero, y luego, una vez que tenemos el objetivo logrado, ¿cómo hacemos que esto nos cueste menos en tema de recursos? El cuestionamiento y el aprendizaje son el inicio de la construcción de una operación lista para la mudanza. Esta frase me gusta bastante porque yo la rescato en la práctica. Cuando trabajaba, me acuerdo mucho que el gerente de calidad, el presidente de la empresa, y teníamos un tablero que revisábamos diariamente si había habido algún problema en la producción. Entonces teníamos días con un circulito verde que significaba que no habíamos tenido ni un problema de producción, o sea, ni un defecto, ni un solo defecto en 40.000 piezas. Ni un solo defecto, poníamos un circulito verde. Y cuando había un solo defecto de 40.000 productos, poníamos un círculo rojo. Quiere decir que hayamos tenido un día que hayamos producido un producto más de 40.000 aproximadamente. Son 20 líneas y 40.000 productos. Entonces, me recuerdo mucho que estábamos pasando como 7, 8 meses y digamos que el promedio eran 40, 45 días para que pasara un problema de producción, un defecto, un solo defecto. Y recuerdo que una vez estábamos pasando como 90, 100 y tantos días, y el gerente de calidad y el presidente se comenzaron a preocupar, ¿no? Porque decían, algo está raro, ¿no? Todo está bien, algo debe estar mal. Entonces ellos mismos comenzaban a autocuestionarse que quizás sus medidas de control de calidad estaban muy laxas, que quizás estaban pasando algunos defectos y no se estaban dando cuenta, y se ponían a buscar. O sea, cuando todos nos comenzamos, digamos, a relajar porque decíamos, ok, llevamos como 120 días, estamos bien, estamos mejorando. Ellos no, ellos se cuestionan, decían, oye, espérate, todo está muy bien, algo debe estar mal, porque somos humanos. Los humanos tenemos una probabilidad alta de meterle una posibilidad de equivocarnos. Entonces, no es normal. Debemos tener algún problema por ahí. Entonces se ponían a buscar constantemente y era algo bien gracioso. Cuando estábamos con un problema de producción, o sea, un error de producción, teníamos un nivel de estrés, digamos que de 5. Pero cuando no teníamos errores, teníamos un nivel de estrés de 10, o sea, teníamos el doble, nos hacían buscar más cosas. Pues esto es lo importante de esta frase, que rescato bastante. Cuestionamiento y aprendizaje, ¿no? O sea, cuando algo, todo está bien, todo se ve bien, quizás algo esté mal, ¿no? Quizás estamos un poco laxos. Los cambios en la organización normalmente se dan porque pasa algo, ¿no? En cambio, cuando tenemos un proceso de transformación, lo que podemos tener es que vamos a generar cambios en la estructura, ¿no? Estos van a traer nuevos roles, nuevos papeles, pero lo bueno es que podemos controlarlos, o sea, podemos generar toda una estrategia para que la nueva organización, ¿no?, se adapte a lo que estamos haciendo. No es que nos va a pasar algo de la noche a la mañana, nos caiga un rayo, no. Aquí tenemos la ventaja de lo estamos controlando. Y podemos, obviamente,
tener la oportunidad aquí de modernizarla, ¿no? La organización. Como les mencionaba hace un momento, hacer una transformación sin tener un BPMS, por lo menos en procesos, y yo creo que para cualquier... me animaría a decir hoy que ninguna organización puede hacer una transformación si no tiene en mente sus procesos, ¿no? Y si no tiene un BPMS que lo ayude. No, es por la cantidad de información que se maneja. La cantidad de información que se maneja, la cantidad de documentos que se manejan, digitales los documentos, y la cantidad de aprobaciones que tienen que haber, hacen imposible que se puedan, que no sean, imposible, o sea, no son eficientes en todo el proceso. Esto de enviar correos ida y vuelta, mandar planillas, Excel, fotocopias, ya, y no hay forma de controlarlos porque cuando uno sale con un correo ya perdió toda la información. Entonces es importante tener una herramienta, un BPMS, que nos ayude a poder gestionar toda la información. Un BPMS nos da flexibilidad y rapidez. Bueno, más adelante vamos a promocionar temas de BPMS para que vean lo sencillo que es mover una actividad, la secuencia de una actividad, paralelizar actividades, eliminar actividades sin que el proceso sea, digamos, afectado más allá de 1 o 2 días seguramente. Yo creo que hasta un día puede ser, si tenemos un departamento de procesos fuerte, ¿no? Tenemos ventajas como simulación, análisis de procesos, y tenemos generación de datos estadísticos. Las herramientas de PMS generan de por sí data estadística muy importante, cuándo se inició la actividad, cuándo terminó la actividad, y si tienen algún deadline, inmediatamente puede escalar, etc. Entonces, hablar de transformación actualmente de transformación y no ver procesos es un poco, para mí, fuera de la realidad. Y tratar de implementar BPM sin un BPMS, yo no digo que va a ser imposible, es casi imposible por la cantidad de información, a menos que tengamos, por ejemplo, no sé, 5 o 6 expedientes por día, ¿no? O 5 o 6 actividades por día. Tenemos 5 o 6 instancias de un proceso por día. Si ya tenemos 50, 100, 200, 1000, ya es imposible. El desempeño del nuevo proceso, lo que sucede muchas veces, y eso sí, para todos los que hemos venido de TI nos pasa, a veces generamos 10, 20, 30 reportes de control y nunca sabemos si estamos midiendo correctamente porque los reportes fueron hechos para un objetivo específico y normalmente el entorno cambia y perdemos, ya no sabemos si estamos midiendo las cosas correctas. Muchas veces los reportes son inclusive hasta inútiles. Lo bueno del proceso de transformación es que nos ayuda a redefinir qué información va a ser útil y de acuerdo a la transformación que estamos haciendo. Estamos un poco atrasados. Cuando hablamos de transformación de procesos, yo siempre pongo esto de aquí, no es solamente transformarse, porque podemos transformar una vez y luego regresamos al estado anterior, que es peor, es como cuando bajamos de peso sin comer una semana y a la siguiente semana subimos el doble. Entonces, la transformación es desafío no solamente llegar, sino cómo mantenernos y cómo podemos de esa forma ayudar al negocio. Lo que les mencionaba al momento, que la organización tiene que ser una evolución continua hasta que en un momento otra transformación va a ser necesaria, nos va a impactar. Una ayuda para hacer una transformación, digamos, radical, un tip, ¿no? Un tip que damos aquí en la asociación es que en los procesos, en la transformación de procesos, incluyamos al cliente dentro del proceso. Cuando el cliente está dentro del proceso, se vuelve mucho más, digamos que, comprensivo, o sea, nos comprende un poco más, y eso es bueno, ¿no? Entonces, en los restaurantes, el autoservicio, las compañías aéreas, que ya no sé si habrá muchas, es el generarse el boarding pass, todas esas cosas, ¿no? Incluir al cliente también, como hablamos del stakeholder, ¿no? Incluir al stakeholder en el proceso para que sea más
que esté, digamos, involucrado en el comienzo para que sea más comprensivo, pero a su vez tenemos que generar algún beneficio, ¿no? O sea, no solamente te cargo trabajo, te ahorro algo, ¿no? Te ahorro el tiempo de cola, te mejora algo más, ¿no? Entonces, transformación radical, es un tip, incluir al cliente dentro del proceso. Y esto ya es un poco diferente, hablamos de todo lo que es el tema de transformación, de acuerdo al BPMSU, ¿no? Todo lo que queríamos hacer, digamos, con una transformación, digamos, que controlada, ¿no? Pensada. Pero hoy estamos en una realidad diferente, ¿no? No sé si la transformación nos ha caído de golpe. Le quise poner esta lámina porque es un análisis que hago yo a partir de lo que está pasando en la realidad. Antes del COVID, nosotros teníamos que generar valor al cliente y generar valor al cliente buscando clientes con las mismas necesidades, nos poníamos en una misma ubicación y más o menos en un mismo rango de horas, ¿no? O sea, el horario de atención de lo que estamos haciendo era maximizar el uso de los activos. Ahora, después del COVID, tenemos todo lo anterior, pero con la diferencia que tenemos que respetar el distanciamiento social y digamos que no tocarnos la cara con la mano sin lavar, ¿no? Pues esto nos ha creado digamos, una transformación que no podemos, que yo creo que nadie vio en el mundo. Entonces, tenemos que adaptarnos rápido. Y yo siempre uso esta frase: no hay fuerza humana más fuerte que la fuerza de la naturaleza. Entonces la naturaleza nos ha obligado a cambiar. Además está aquí este meme que siempre sale, ¿no? ¿Quién fue el que ayudó a la transformación digital en tu empresa? ¿El CEO, el CTO? No, fue el COVID-19. Entonces tenemos que adaptarnos rápido y transformarnos rápidamente, y eso lo podemos lograr si es que conocemos nuestros procesos y podemos saber de qué forma cambiarlo, en dónde colocar las medidas digamos, de salubridad que nos ayuden a mantenerlo en estos dos puntos de aquí, porque tenemos que hacer todo lo anterior igualito, tenemos que maximizar el uso de activos, generar valor al cliente, todo lo que tenemos que seguir haciendo. Lo que tenemos que hacer, lo único, entre comillas, adicional, es ver cómo respetamos el distanciamiento social entre nuestros colaboradores y los clientes, y luego cómo tenemos que ver esta parte de no tocarse la cara con la mano sin lavar. Entonces, ante toda esta transformación, yo les lanzo esto de aquí. Y esto es como una ayuda, ¿no? Yo siempre hablo de los katas o principios. Las katas son rutinas, técnicas básicas que se repiten hasta lograr una ejecución perfecta. ¿Qué cosa es lo importante de estos katas? ¿No? Que estos katas son atemporales, o sea, inclusive trascienden estas, por ejemplo, sí son cosas que podemos extrapolar de una empresa a otra, de una cultura a otra, y son, digamos, irrebatibles. Aquí estamos hablando de Sangen Shugi, que uno de los puntos es el Gemba. El Gemba va a valer en Japón, en China, en Estados Unidos, en Perú y en Brasil. O sea, el Gemba, hablar con la gente, hablar con el operador, eso siempre va a ser bueno. Hablar de los mudas, de los desperdicios, aplica desde una producción hasta un servicio. La gestión visual, lo mismo. La gestión visual es buena, ¿sabes? El dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, es algo que siempre va a estar. Entonces, hay cosas que vamos a transformar, sí, pero hay cosas que, como principios, que nos ayudan a tamizar cuáles transformaciones van a ser buenas o cuáles no deben ser, digamos, que aceptadas. Entonces, lo que les quiero decir un poco ya para terminar esto de aquí, es cuando hacemos transformación, yo siempre creo que tenemos que pensar en qué cosa no ir a cambiar, ¿no? Hay cosas, principios, como lo que mencionaba hace un momento, que no van a cambiar, que siempre van a estar iguales. El tema del uso de las mascarillas en Japón tiene una base que fue, digamos que creada, entre comillas creada, pues ese sentimiento de usar la mascarilla para no contagiar a la gente,
es un sentimiento, algo que quedó en la cultura japonesa, que se implantó hace 450 años. Entonces, hay cosas que no van a cambiar, o sea, no es que transformamos todo, pero también a la vez, ¿no? Tenemos la otra frase, que si no cambiamos, también estamos muriendo lentamente. Es todo lo que les quería comentar hoy. Muchas gracias. Antes de terminar, les quería comentar esto de aquí. Como asociación, nosotros estamos promoviendo el tema de la certificación de personas en gestión por proceso. Actualmente tengo mucho contacto con la Asociación de Brasil. Les recomiendo, de verdad les recomiendo, y las personas que quieran, me pueden escribir aquí a presidente.adpm.rc.p. He conseguido unos descuentos importantes, accesos para este curso de aquí. Es un curso de certificación. Yo, verdaderamente, muchas de las cosas que les digo ahora son cosas que he aprendido en la Asociación de Brasil. Son miles de certificados y se genera bastante conocimiento. Entonces, yo les recomiendo que tomen este curso de la asociación en Brasil. Y tiene varios beneficios que, si quieren, después lo podemos conversar. Una de esas, la que yo siempre digo es, tienen una batería de preguntas inmensa, cosa que no tenemos en inglés. Luego, también, siguiendo con el Pulicherry para Brasil, ellos están teniendo mucha, digamos, presencia en las redes, ¿no? Están haciendo bastantes BPMs, entrevistas ¿no? BPM Live, que le llaman, creo. Por ejemplo, aquí tenemos a André, que es el presidente de la Asociación de Brasil. Este señor es cristiano, no recuerdo, es un hombre que es cristiano. Él es asesor del Ministerio de Hacienda brasileña, ella es Nisir, también es vicepresidente del capítulo de Brasil, y también tiene un puesto en el Estado brasileño. O sea, ese es el nivel que tienen ellos digamos, de presencia en Brasil. Entonces tienen muy buenas, digamos, presentaciones, tienen muy buenos expositores. Aquí, por ejemplo, si recuerdan, está Mauricio, aquí está Leandro Jesús, también es un fundador de la PMPP de Brasil. Entonces, yo les recomiendo que sigan este canal, sigan nuestro canal de YouTube en español, pero también vean el tema de Brasil. Siempre es bueno seguir a los que ya andaron un camino largo. Ellos empezaron en 2008, tienen 12 años trabajando en BPM, nosotros tenemos solamente 4 o 6, dependiendo cómo lo queramos ver. Entonces, siempre es bueno ser humilde y ver quién hizo bien las cosas y cómo copiamos y cómo captamos todo su conocimiento, ¿no? Y bueno, disculpen que me haya extendido tanto, son casi las 11. Y gracias por el tiempo. Okay, muchas gracias, Augusto, por tu disertación. Bien, tenemos unas preguntas que han formulado, te las voy a pasar. A ver, la primera. Dice, ¿la transformación de procesos es en sí una forma de reingeniería? Si tomamos como reingeniería, como tumbar todo y volver a hacer de nuevo todo, que es el concepto original de reingeniería, no. No, o sea, como les mencioné hace un momento, es de dónde estás, el así, y hacia dónde quieres ir tú y pensando fuera de la caja, pero tomando en cuenta las restricciones que hay, ¿no? Ok, acá hay otro donde dice una consulta hacia ti. Dice, cuando comentó que laborabas en Japón, dijo que se guiaban de procesos y hechos, de buenas prácticas. ¿Qué criterios tomaban para decir que fueron efectivas en otras empresas? Porque a veces esa información es un poco confidencial. No, es un error. O sea, ahí sí, tajantemente es un error. Lo que sucede es que las buenas prácticas japonesas son tan simples y sencillas que mucha gente no cree que ese sea el secreto. Y algo así bien sencillo, se lo voy a poner bien sencillo, o sea, un ejemplo bien sencillo para tratar digamos, de que sea más rápido de entender. Cuando usted le pregunta, una pregunta, ¿no? Usted, señor chef, ¿no? No me acuerdo como un chef. Usted, señor chef,
cómo hace para preparar su comida, ¿no? Y el tipo decía, bueno, yo voy al mercado y compro la verdura más fresca, la verdura que esté mejor y el pescado que esté más fresco y mejor. Y eso es lo que hace la naturaleza por mí, y yo lo sirvo, ¿no? Le pongo las cantidades necesarias, pero la esencia es la materia prima buena. Entonces, es lo mismo. En Japón cree mucho en los principios. Entonces, cuando le dicen a este cocinero, no, usted tiene un secreto, no, es sencillo, yo voy al mercado, compro el mejor producto, y si no tengo el producto bueno para ese día, no lo ofrezco en la carta. Entonces la gente dice, no, no, me estás engañando. Pero es la verdad, eso es. En las fábricas pasa eso. ¿Usted cómo me hace la mejora continua todo el tiempo? Ah, aplico 5 S. ¿Y nada más que 5 S? Sí, nada más. Y bueno, los americanos por lo menos no lo creen, y gran parte del mundo no lo cree. Pero son así de abiertos los japoneses. Y me consta porque cuando trabajábamos teníamos gente de otras empresas que estaban haciendo, eh, digamos que pasantías, y la información estaba abierta. O sea, no hay un cero, porque el tema no está en la técnica, sino en la aplicación constante y diaria, en la disciplina diaria. Y en eso sí ellos tienen una ventaja contra nosotros, ¿no? Correcto. Bien, siguiente pregunta, Augusto. Dice, para transformar los procesos hay que adoptar un cambio de mentalidad. En su experiencia, ¿qué acciones hizo para generar un cambio de mentalidad y cuánto tiempo le tomó? Uy, yo participé de un cambio de mentalidad en, en una empresa, digamos, cuando fui a trabajar a México, sí, aproximadamente como para hacer todo, ¿no? Como 3 años. Y sí es un poco largo, ¿no? El proceso en sí. Pero sí tuvimos que ver varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se vio en ese tiempo en México fue que tuvimos que traer, o sea, los japoneses estaban en México y decían, ¿cómo hacemos para poder tener un punto de contacto con la cultura mexicana, ¿no? Y que ese punto de contacto sea, digamos que, alineado con la cultura japonesa. Estaban ahí, mejor me contó la persona que estaba ahí, estaban discutiendo cómo hacían, ¿no? Ok, traían japoneses que sepan español. No, no funciona. Ok, buscamos mexicanos que sepan japonés. Tampoco funcionaba. Entonces, ¿qué fue lo que dijo uno? Ya, busquemos personas que tengan cultura japonesa y hablen español, ¿no? O sea, digamos una mezcla. Dijeron, no, eso es imposible, le dijeron. Y uno dijo, no, pero vayamos a Sudamérica y buscamos los Nikkei, ¿no? O sea, gente como yo, que somos descendientes de japoneses, pero hablamos español y también hablamos algo japonés. Entonces tenemos esa bisagra. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, vinieron a Sudamérica, hicieron una convocatoria y fuimos, bueno, o por si fueron con otras, en mi grupo eran como 50 Nikkei sudamericanos que fueron a México a trabajar. Entonces, esa fue una de las tácticas que emplearon ellos, ¿no? Pero sí nos costó tiempo, ¿no? Unos 3 años más o menos. Ok, Augusto. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué métodos o metodologías recomiendas para hacer transformación de procesos? Métodos o metodologías. Mm, no le podría dar una receta. Bueno, básicamente lo vimos en la diapositiva, son pautas, ¿no? Que podemos tomar en cuenta, buenas prácticas, ¿no? Principios. Conocer cómo estás ahorita en la CIS, cómo vas a estar en tu B, incorporar a la gente, ¿no? Desde el inicio, incorporar a todas las áreas, ver un tema holístico de la empresa. Les puedo decir, digamos, todo lo que está en la diapositiva son buenas prácticas que, que, van a, que van a ayudar, pero la metodología, el paso a paso, no me atrevería a decir es un paso a paso, ¿no? Más bien guíense por los principios que están aquí, y si están en contra de esos principios, duden bastante, ¿no? Si su metodología dice no conversen con la gente, ya tengan una duda porque puede ser que algo esté mal ahí.
Ok, Augusto. Tenemos otra pregunta. Dice, dentro de la generación de ideas o propuestas de solución, ¿recomienda incluir al cliente externo o internamente deben realizarlo y posteriormente validarlo con ellos? A ver, en el BPMSU, versión portugués, el cliente interno no existe. Solamente tenemos un cliente que es el que está afuera. Entonces, siempre hago esa distinción. Cliente interno no existe, solamente hay un cliente que está afuera. Si hablamos de una lluvia de ideas, estamos hablando de un tema interno de la empresa, pero todos los que están participando en la lluvia de ideas tienen que ponerse en los zapatos del cliente. Entonces, no es que los incorporemos, pero tenemos que pensar siempre desde la visión del cliente. Y en la lluvia de ideas, todo vale. O sea, no podemos dejar... Yo recuerdo una lluvia de ideas que hice con un japonés. Hicimos una lluvia de ideas en español y el moderador era un japonés que no hablaba español. Y él nos reconvenía, ¿no? Sin saber lo que estábamos hablando, nos reconvenía solamente con el tema de cómo estábamos, de cuál era nuestro lenguaje corporal. Si estábamos con los brazos cruzados, si alguien decía no, él decía, ok, eso ya no está bien. Entonces, les comento, la lluvia de ideas es todo vale, todo vale. Tienen que dejar que todo, anotar todas las ideas que salgan, porque lo más probable es que la idea que hoy no sirve o parezca loca o fuera de la realidad, mañana más tarde pueda servir. Ok, siguiente pregunta, Augusto. Dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los primeros pasos para la transformación de procesos en una entidad de salud en la que se mantienen normas, directivas y están muchas veces fuera de contexto? Uh, Te preparado algo para eso. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Difícil. No, a ver, yo me inclinaría porque esto de aquí hay que aplicar un 5 porqués y lo más probable es que esto no sea el problema, lo más probable es que el problema esté más arriba, ¿no? En la emisión de normas, de reglas. Y yo siempre digo que si aplicamos 5 porqués, la solución debe ser bien simple, bien sencilla y barata. Y a partir de esa solución, todo esto de aquí, los papeles se van a desaparecer. No podrías decirle ahorita una solución de salud, tendríamos que revisar ahí todo, ¿no? Todo. O sea, son varias cosas ahí, no podría decirle. Pero una de las cosas que diría es, por lo menos, eliminación de tantas leyes, ¿no? Hay demasiadas leyes, leyes inclusive para laborales, leyes para el proceso, ¿no? Entonces sería para todo un webinar seguro. Disculpen, si no podía darle una solución, no. Tanto difícil esa pregunta. Muy bien, Augusto. Siguiente dice, en un proceso de transformación en curso, ¿qué recomienda ante la resistencia al cambio y una gerencia que se ve desalentada por el cambio a pesar que los resultados o primeras mediciones son positivas? Bueno, si la gerencia está desalentada es porque no están convencidos, ¿no? Uno, entonces ahí empezamos con un principio, estamos rompiendo un principio. Y la otra parte de la gente que me decían era que no quieren colaborar, ¿sí? Yo les decía, les puse un momento quick win, ¿no? Tienes que hacerlos participar y que se sientan partícipes de los éxitos, ¿no? Escuchar sus ideas, que sus ideas estén incorporadas en las soluciones, que se sientan partícipes. Ya cuando te sientes partícipe de la solución, ya es diferente. Una cosa es que estés por fuera y otra cosa es que estés metido en el proceso, ¿no? Incorporarlos, es decir, incorporarlos de la mejor forma, ¿no? Y escucharlos. Bien, acá tenemos otra pregunta. Dice, cuando hubo ya varios intentos fallidos de cambio y no se obtuvo resultados por la resistencia al cambio, ¿cómo vender la idea de que ahora se lograrán mejores resultados? Y hay un énfasis, dice que empresas en Latinoamérica consideran referente en transformación digital sabiendo que previamente han trabajado en transformación cultural. ¿Qué empresas?
¿Conoce alguna No, no, empresa? no conozco de transformación digital, no conozco una empresa que haya transformado digitalmente con éxito, hasta que por lo menos yo no conozco. Ok. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo transformar una organización cuando se tiene una brecha digital, ausencia de conocimientos en tecnología y una deuda técnica, tecnología obsoleta? A ver, vamos a hacer una analogía con el Perú. En el Perú no tenemos, físicamente no tenemos internet en toda la, digamos, internet en todo el Perú, ¿no? Tenemos gente que no sabe, o sea, que no tiene contacto con el mundo digital. No podemos de la noche a la mañana pedirle a esa gente que utilice apps, pues, ¿no? Entonces vayamos por partes, no podemos hacer todo de la noche a la mañana. Generemos primero la infraestructura. O sea, es como las pirámides de Maslow, ¿no? Generemos la parte de infraestructura, luego la pirámide, luego vamos subiendo. Entonces, generemos la infraestructura necesaria, capacitemos a la gente y luego que apliquen la tecnología, pero no podemos pedir a la gente que de la noche a la mañana dé un salto, no es tan sencillo, a menos que, a menos que nos pase todo lo del COVID, ¿no? Que de la noche a la mañana muchas empresas han tenido que trasladar a lo digital. Pero ojo, esas empresas sí tenían, digamos, alguna base digital, de alguna forma, ¿no? Aquellas que no tenían, digamos, que ya no hay muchas, pero aquellas que estuvieron facturando manualmente y que no tenían nada o sea, ningún contacto, ningún mail ni nada de esas cosas, ahora están, digamos, están fuera del mercado, ¿no? O sea, la infraestructura para mí siempre es básica. Y a Ok. partir de ahí es conocimiento. Gracias, Augusto. Es más, creo que no hay lugares en el Perú que tengan corriente eléctrica totalmente, ¿no? Ah, peor todavía, ¿no? Sí. Bien, ahí, acá hay una pregunta, dice, el curso que es promocionado está en español o inglés, está en portugués, ¿verdad? El curso de certificación. Sí, el curso está en portugués. Está en portugués. Bueno, yo sí lo escucho, hablo con André, y por lo menos yo sí lo entiendo. Y el portugués es bastante entendible, ¿no? Y encima, como son temas técnicos, también tiene bastantes temas en palabras en inglés que son fáciles de, o sea, no son fáciles, sino que sí las hacemos, sí las tenemos como parte de nuestro vocabulario. Esto también viene enlazado con lo mismo. Dice, estoy muy interesado en el CBP, pero podría haber la posibilidad de subtítulos en los videos que impartan en dicha preparación. Difícil que pongan subtítulos en español, ¿no, Augusto? Le he pedido que vean la forma de hacer por lo menos los subtítulos con YouTube, ¿no? Son automáticos, pero lo están revisando. Ok. Siguiente Lo, pregunta. lo que sí me han ofrecido es que el curso es offline, o sea, digamos que no es online, es asíncrono, son grabaciones, tiene material y para Brasil tiene un tiempo de duración, ¿no? Creo que tienen abierto 2 meses. En el caso de, para nosotros, como en español, sí nos podrían dar un tema más, más abierto, ¿no? Mucho más tiempo, ilimitado, inclusive. Ok. Bien, nos manda Alberto Vargas, nos escribe, dice, felicitaciones, Augusto, y a tu equipo. De parte del futuro Chapter Bolivia. Así, sí, estamos conversando con Alberto ahí. Muchas gracias, Alberto. Queremos hacer sinergias, ya como mencionaba antes. Es una alegría que se abra un nuevo capítulo en Latinoamérica y bueno, estamos avanzando. Bien, una pregunta más tenemos. Dice, si la única restricción es cultural en una empresa tecnológica y de corte semi-vertical que está en azul y que acaba de crear una nueva área de negocios hace 6 meses, que quiere automatizar cómo crear un ambiente colaborativo en esta área y en las demás, ¿qué son inputs de estas? ¿No? Esa pregunta está bien difícil. La de los ambientes colaborativos, ¿cómo se puede decir? Para mí es impensable no tener un ambiente colaborativo donde estén todas las áreas, ¿no? Comprometidas. Porque si es tan vertical, parecería que fuera una empresa paralela. Sí, Si es una empresa paralela, esa paralela debe tener, dentro de ellos tienen que tener, digamos, grupos que comparten el conocimiento. Pero más me parece que fuera una empresa paralela.
Si es una empresa paralela, digamos que por temas financieros o legales la tengan dentro de una empresa, puede ser. Pero en ese momento uno tiene que ser realista y decir, ok, esta división de la empresa funciona como una empresa aparte, ¿no? Y lo que puede ser es que tenga servicios compartidos de contabilidad, administración, De donde se acuerdo. vuelve una holding. Pero esa empresa, yo estoy seguro que vertical y todo, si les va bien es porque están compartiendo conocimiento. Ok, Augusto, otra pregunta. Dice, sabiendo que vivimos en un mundo, un entorno VUCA, ¿ves viable aplicar Six Sigma en las empresas grandes, grandes, sean pequeñas, medianas? A ver, yo sí soy contrario a aplicar Six Sigma en empresas medianas pequeñas por el nivel de inversión que se necesita para lograr el resultado. En empresas, digamos, grandes, donde tienen bastante información y tienen bastante data estadística automática, no generada, sí se puede aplicar, ¿no? Pero en empresas pequeñas o medianas, donde tú tengas que generar la propia data para hacer Six Sigma, es un esfuerzo que yo considero innecesario. Es mi posición particularmente, ¿no? Entonces, Six Sigma yo aplicaría así en empresas, digamos, grandes que tienen consolidado el tema de la generación de información y de datos automatizados. O sea, no es que para el proyecto de Six Sigma voy a generar un área de generación de datos. No, eso no le veo sentido. Ok, Augusto, también nos piden, por favor, ¿podrías repetir la frase de Mauricio? La que dice morir lentamente, No cambiar es morir lentamente. no cambiar. ¿No transformar, no era? O sea, no cambiar, no transformarse, ¿no? O sea, la idea es esa. O sea, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta que Augusto dice, ¿cuáles son los puestos o roles mínimos que se necesitan para un primer proyecto de transformación de procesos para iniciar el cambio con tecnología PPMS? El patrocinador básico, Como tu proyecto. sí, un analista de procesos, un equipo, ¿no? O sea, tener un equipo con todo. Y esto también es un proyecto, o sea, los procesos y proyectos están de la mano, ¿no? Para yo hacer una transformación necesito tener un proyecto para transformar la organización. Entonces, si voy a necesitar un project manager, o sea, no necesariamente uno del PMI, puede ser una persona que haga gestión de proyectos con metodologías ágiles, que para mí son lo ideal para el tema de procesos. Y bueno, esas tres personas y ese grupo, ¿no? O sea, el patrocinador, el alta gerencia, digamos, un analista, un arquitecto de procesos, ¿no? Puede cumplir las dos funciones, y una persona que gestione el proyecto, ¿no? Y el grupo, obviamente, una representante de todas las áreas que esté comprometido con el proyecto. Ideal sería que estén todos fuera de la parte operativa, pero es poco probable. Pero si se puede, mejor. Si se pueden tenerlos todos fuera de la parte operativa, genial. Ok, Augusto, esas fueron todas las preguntas. Y Listo. bueno, no sé si tienes tus últimas palabras o algún mensaje que decir para terminar. No, no, nada, solamente gracias y como les mencionaba hace un momento, los invito a que sigan esto de aquí. Ellos tienen, de verdad que tienen bastante, y ahora último con el tema de la pandemia, están lanzando y tienen un grupo grande, cada región de Brasil tiene un capítulo, están generando bastante información, ¿no? Inclusive hay gente que está en el nivel del gobierno, ¿no? Altos niveles, y son gente que son, como dice el señor SBPP, el nivel que han llegado, ¿no? En 12 años, es increíble, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos se consideran, si ustedes los escuchan, ellos se consideran que todavía están subdesarrollados. Pero bueno, ahí estamos, esa es la lucha. Ok, muy bien. Nos están preguntando sobre el certificado del webinar. Bien, sobre los certificados, sí tenemos, solamente que hay un problema al enviarlos. A todos los que son miembros, automáticamente se les va a llegar su certificado. Y lo otro es que tenemos una página para que ustedes puedan ver también sus certificados. A ver si es que la tengo. Compártelo, No, no la dejo tengo. de compartir.
tú puedes poner Augusto la página donde se ven los certificados, donde se buscan. A ver si lo tengo por acá. Era certified.abpmp.org.p. Un subdominio era. Ah, a ver cómo está. Ahí. A ver, ahí busca el de Daniel Escobar, a ver, Escobar pon. Ahí está. Ahí están todos los certificados que tiene Daniel, más Martín también. Y bien, todos los Ah, que han participado, ¿no? Obviamente, los que son miembros y aquellos que han procesado su pago, también van a encontrarlo ahí. Pero igual nosotros lo mandamos a sus correos, no se preocupen. Esto simplemente es para verificar la existencia del mismo y la validez. Bien, Augusto, sin más, nos despedimos. ok, sí, nada más. Pasen un buen fin de semana. Cuídense bastante. Nos Ok, vemos próximamente. listo. Gracias. Cuídense todos. Hasta luego.